Bienvenidos a las tertulias de Periodista Digital. Hoy tenemos la suerte de contar con Gonzalo Garrido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gonzalo Garrido viene a hablarnos de su segunda novela, El patio inglés, que es una obra que se puede enmarcar dentro de esa gran tradición literaria de las disputas paternofiliales y también con ese tema tan complejo y a la vez atrayente e interesante que puede resultar el suicidio y todo lo que lo rodea. Ahora hablaremos sobre eso. Yo tengo una pregunta obligada que sé que te están haciendo en otras entrevistas, en otros medios y también en prensa escrita y demás, que es algo que nos llama la atención a todos y que a mí me parece una gran valentía. Esta novela es una novela intimista, no necesariamente pequeña porque tenga pocas páginas, es más bien potente, pero es una novela que rompe completamente con la línea de lo que tú estabas haciendo, que era una novela negra, además ambientada en un momento histórico concreto, Las flores de Baudelaire, y creo que ha sido de una gran valentía, tanto personal como editorial, del sello Al Revés, sacarla en este momento. ¿Cómo ha sido este cambio de un ámbito tan particular a este otro? Bueno, yo creo que Las flores de Baudelaire fue una novela de aprendizaje. Es decir, es mi primera novela, es una novela que dediqué mucho tiempo, que quise que tuviese una cierta complejidad narrativa, había muchos personajes, había una ambientación en una época determinada que había que documentarse y quise aprender con ella. Es verdad que la novela funcionó muy bien, que ha gustado mucho y que ha tenido su éxito, pero no quería continuar en la misma línea, o por lo menos no seguidamente. Yo creo que es importante que un escritor primero quiera evolucionar, quiera aprender con otras novelas, no se repita, y después quería probar algo más intimista, algo más personal, quizá algo más comprometido desde el punto de vista literario. Y bueno, me salió un poco, yo tenía un tema que siempre me había interesado mucho, que es las relaciones familiares, y dentro de las relaciones familiares el tema de los padres y los hijos, que siempre ha sido, como tú bien has dicho, un elemento pues, de cierta tensión y además muy tratado desde el punto de vista narrativo. Pero yo quería darle un enfoque algo diferente, no solamente desde el punto de vista de un hijo, que podía estar mirando a su padre y viendo lo que hacía bien y lo que hacía mal, y a partir de ahí reaccionando, sino también del padre viendo al hijo, que ya no es tan normal verlo. Es decir, los padres generalmente son un poco los perdedores de toda esta contienda entre generacional o intergeneracional. Bueno, yo quería buscar los dos puntos de vista de una manera bastante neutral. El punto de partida es Pablo, un chico que se conoce desde el principio, por eso es el título de la novela, no se esconde. El patio inglés es ese patio interior de un tercer piso donde ocurre el suicidio, y lo que nosotros nos encontramos es, como muy bien decías, un diálogo con un diario del chico y con unos pensamientos o reflexiones del padre una vez que han ocurrido los acontecimientos. Esta fórmula a mí me parece que es muy distinta y te acerca mucho a los dos personajes. Es una fórmula que busca, digamos, no, eso, la equidistancia con los dos personajes, como nos decías ahora al final. Busca acercarte al adolescente y también al padre, que son posturas difíciles, ¿no? Encontradas. Sí, yo la dificultad que tenía era ponerme no en el lugar del hijo, que he sido hijo, y en el del padre, que también ahora ya soy padre, pero poder ir cambiando de un lado a otro de una manera bastante natural, pero diferenciada. Es decir, cada uno tenía que tener su voz, cada uno tenía que tener su estilo, porque no está escribiendo en el mismo momento físico ni temporal, y tampoco está en la misma situación. Y esa dificultad o esa situación creo que le da riqueza a la novela. Es decir, me hubiese sido hubiese sido tedioso ver un padre continuamente hablando de su hijo, etcétera, durante mucho tiempo. Quizá hubiese sido un poco frívolo, lo mismo del hijo hablando de cosas. Entonces, esa mezcla es lo que yo creo que está gustando mucho de la novela y está haciendo que sea una lectura muy rápida, muy fácil, y a su vez bastante densa en cuanto a contenido. Es que formalmente, para mí, leyéndola, hay una gran dificultad. A mí me parecía incluso más complicado hacer los diarios del chico, porque lo decía yo en una reseña hace poco en La tormenta en un vaso sobre la novela, y lo pienso con toda la sinceridad. Creo que una de las cosas que son más difíciles es acercarse a las posturas vitales de estos personajes. Es decir, cómo un adolescente, ¿no?, lanza sus quejas, sus diatribas, que en el fondo lo hemos hecho todos, en un diario físico o virtual, lo hemos hecho todos, y eso se respira en ese ambiente. O sea, son brutales por ciertas, son las pulsiones del joven, cosa que cuando las estás viviendo bien, pero cuando ya han pasado es difícil recuperar eso. Y por otro lado está el padre, que no es la distancia, pero el padre es, yo me quedo con una frase del principio, que es que yo se la he oído a mis mayores, que es aquello de, antes, cuando había crisis, cuando la vida era dura y había que buscarse comida por las calles, no había depresiones, no había suicidios, porque estábamos a funcionar. Es un pensamiento que el padre tiene en un primer momento. Sí, está claro que
que cada uno tiene su realidad, que a mí me costaba o me cuesta menos. Por eso la ambienté también en los años 80. Es decir, yo quería que la novela fuese muy auténtica, sonase muy auténtico todo lo que pasaba. De hecho, es una de las características que creo que es más resaltable, ¿no? Para eso tenía que acercarla a mi piel, a mi época de juventud, más que nada porque hoy en día me costaría bastante entender un poco a los jóvenes con toda la tecnología alrededor asociada, no porque haya cambiado mucho, porque no hemos cambiado mucho las generaciones, pero sí todo ese contexto que hace que quizá no esté yo tan sensible o me pueda poner en su pellejo. Entonces, la jugada de meter en los 80 en una época de un contexto muy duro en el País Vasco, en este caso está ambientada en Bilbao, con una crisis económica, política, social, con terrorismo, con el GAL, bueno, con una serie de elementos que estaba viviendo ese joven, que yo los viví de una manera quizá no en la misma edad, pero sí los viví también en esa época. Eso me daba una cierta facilidad para ponerme en la situación del chico. El padre me ha costado más desde otro punto de vista, pues porque lógicamente me tenía que poner en una situación que quizá no era tanto la mía, pero ahora sí quería un padre que fuese de carne y hueso, que hubiese vivido, que no fuese un padre ni muy disfuncional. O sea, no quería una familia totalmente desestructurada. Eso era fácil o relativamente encontrar esa situación y de ahí llevarle al crío, al chico, hasta la situación más límite, ¿no? Yo creo que lo importante es que los suicidios se cometen en las familias normales, o por lo menos que no tienen ninguna circunstancias extraordinarias, en vidas muy, muy anodinas, y ese era un poco el reto. No era el hacer una historia muy rocambolesca de situaciones que dices, claro, lo menos que puede hacer de crío es tirarse por la ventana, porque su padre es un desgraciado, su madre es una alcohólica. No, la situación era la contraria. Es una situación que es normal, que la tenemos casi toda la sociedad o gran parte de la sociedad en la que vivimos, y a partir de ahí, ¿qué hace o cómo puede ocurrir esta situación? ¿Qué es lo que desencadena que alguien decida no vivir? Porque vivir también es verdad que vivimos con mucha naturalidad, pero de vivir es difícil. No es tan fácil si te paras a pensar y juzgas un poco tu vida y la analizas, pues tú no eres tan consciente de que las cosas no son tan sencillas y que a veces puedes ver tu momento de debilidad. Y el tema además, el tema del suicidio está, pero hay muchos temas, como ocurre en este recorrido de pensamientos. A mí me gustaría, pasando de lo formal a los contenidos, hablar de un tema que está presente todo el tiempo, que es la cuestión, como tú muy bien dices, social de aquella época y de esta. Estoy recordando frases del padre, por ejemplo, que le dice en un momento dado de reflexión que el amor no tiene que convivir entre el deseo y la cotidianidad, o sea, que tiene que equilibrarse, o que era una familia pequeño burguesa que había decidido alimentar su alma con programas de televisión, que claro, uno lee eso y dice, bueno, son los 80, son los 90, es hoy en día, y es una radiografía social también, es decir, que además de las cuestiones intimistas también hay una reflexión hacia afuera. Sí, a mí siempre me ha gustado. En mi novela, en la primera, fue un poco así, es decir, era una trama con crimen, con una investigación, pero a mí me interesaba la sociedad que vivía en aquel momento, todas sus miserias desde el punto de vista de una riqueza fácil, etcétera. Estamos hablando de una novela ambientada en la Primera Guerra Mundial. En este caso, los años 80 son especialmente llamativos, ricos en cuanto a un contexto narrativo. Quiero decir, son unos años que yo creo que van a volver, que hay un revival, en el sentido de que en poco tiempo estamos en una transición, pasamos de una dictadura a una transición, hay golpes de Estado, entramos en la Unión Europea, desde luego la situación de los sindicatos, de la economía es fatal. Claro, en toda esa situación hay mucha riqueza de gente, de movimientos, de tensiones. Bueno, ahora estamos viendo algo parecido. En otros, yo creo que aun cuando a veces decimos que esto es peor que lo anterior, yo que viví los 80 creo que eran realmente muy malos. Y eso se va a repetir. Es decir, el ser humano, por desgracia, repite las equivocaciones, vuelve a cometer los mismos errores, y las sociedades también. Entonces, de alguna manera, simbólicamente, metafóricamente, yo quería también representar un poco la autodestrucción que quizá la sociedad vasca estaba en aquel momento viviendo, con toda esa situación de terrorismo y contraterrorismo, y quizá unos partidos políticos que no eran capaces de gestionar, ni una sociedad que se había resguardado, se había un poco protegido en sus casas, en sus vidas cotidianas, ¿no? Este padre quizá representa un poco eso,
y el hijo justamente representa lo contrario, ¿no? Un chico que tiene inquietudes, que quiere salir, que quiere probar, que la sociedad no le deja, de alguna manera está frenando toda su capacidad, pero que también tiene sus miserias, tiene sus mezquindades, no sabe lo que quiere muchas veces. Bueno, esa es un poco la combinación. Sí, la realidad, ¿no?, de todos, que tenemos muchos prismas. Lo has comentado tú y era otra de las cosas que quería hablar. Es el tema del compromiso, que está muy presente, porque este chico, Pablo, que es estudiante de Derecho, en un momento dado se introduce en unos grupos de cierta creación literaria y periodísticos y realiza un artículo comprometido que le va a llevar a una serie de problemas y que realmente ahí hay una disputa generacional, porque el padre es aquello de, bueno, la virtud de la mediocridad, ¿no?, de alejarse. Y no lo digo de manera despectiva, porque como lo explicas tú, se entiende muy bien, es decir, hay que vivir, hay que funcionar, y el chico esto es lo que no entiende, esto es lo que le reprocha, y esa es una de las rupturas, porque el chico no para de sufrir rupturas en el ámbito del compromiso, amoroso, amistad, que luego hablaremos, pero el compromiso es un tema muy presente también. Sí, yo creo que en aquel momento era fundamental, es decir, había una parte de la sociedad que se quedaba fuera, que no quería saber nada, pero los que querían actuar, los que veían en la injusticia, los que creían que las cosas había que cambiarlas, como puede ser Pablo, pues lógicamente se indignaban y salían un poco a luchar, ¿no?, a la calle o en sus grupos de amigos o lo que sea. Pero claro, en una situación de debilidad, en una situación de falta de comprensión, de aislamiento, si quieres llamarlo así. Claro, eso es muy duro. Yo a veces, cuando me comentan algo de la novela y me dicen, claro, esto es que los 80 era muy duro hablar de algunos temas, era muy duro posicionarte, era muy duro. Yo he querido reflejar eso. Esa suma de circunstancias hacen que Pablo, pues bueno, vaya derivando de alguna manera hacia una posición quizá más, no sé si apática o más decepcionada o un poco más, pero bueno, va derivando porque ve que todo lo que él intenta, o mucho de lo que él intenta, no es recibido y encima ve que en su casa pues la posición es justamente la que él más desprecia íntimamente, ¿no? Y hay otro tema que está presente, que es el amor en todas sus formas, el amor paterno-filial, el amor de pareja, y luego está, que a mí me parece fantásticamente reflejado, ese amor adolescente, bueno, o posadolescente, de ya universitario, pero que también no sabe lo que quiere y hay una búsqueda, unos desencuentros, que es otra de las rupturas que él tiene. Y sobre todo, que a mí me parecía muy bonito observar el amor, ¿no? Porque este chico observa el amor de sus padres, no entiende, también eso es una cuestión clave, el padre también vive ese amor de una manera concreta y todo esto, digamos que es como un torrente que él plantea, pero no con el calado que tiene, pero que está siempre recorriendo la novela. Sí, yo creo que tiene dos líneas. Una es la línea de los amigos, esos amigos que en el fondo hacen muchas cosas pero no se conocen, no se hablan, nunca se abren, que yo creo que era un poco, igual ha cambiado ahora, pero en mi época era un poco así, y que igual hacías muchísimas cosas pero no sabías exactamente nada de ellos en profundidad, ¿no? Y esa línea yo he querido tocarla de forma siempre, intento mostrar más que contar mucho. Es una novela un poco fragmentada que quiero que el lector la vaya completando con su propia experiencia, ¿no? Pero sí, los amigos están por ahí y son unos amigos que son, bueno, los amigos normales que casi todo el mundo tenemos. Y por otro lado estaban sus amores, el tema sexual, que no está claro lo que él quiere. Es un chico que quizás no tiene claro el sentido del amor. Lo está descubriendo, lo quiere descubrir, pero lo descubre a base también de hacer daño, de jugar también. Le gusta jugar, él también tiene su parte ahí de egoísta y un poco mezquina, ¿no? Y claro, esa situación también, pues con lo que es la edad, con esas subidas y bajadas, yo creo que tiene toda juventud o toda adolescencia, pues hace que sufra mucho y que haga sufrir, ¿no? Todo eso se mezcla con la situación y desde luego le ponen en una situación o le ponen en un contexto poco agradable. Desde luego. Y si además la literatura es un reflejo de la naturaleza humana, aquí yo leyéndote he percibido que todos nos vamos a ver un momento identificados, nos vamos a ver algo, pero me explico, no por necesariamente tener tendencias suicidas o no, en lo que se ha podido pensar o no, sino porque las reflexiones familiares siempre nos tocan, aunque no hayamos vivido circunstancias como estas, pero las reflexiones familiares, todos tenemos padres, puedes tener hijos o no,
tienes hermanos, es decir, las relaciones familiares tú les puedes dar el peso que quieras, pero es una cosa que se va quedando ahí, que subyace, que esto es como muy psicológico, pero yo creo que es así, y la novela está planteada también desde esa perspectiva, ¿no? Todas las conversaciones que ellos recuerdan, porque esto lo hace mucho el padre, recordar las conversaciones, hablamos de esto, hablamos del otro, que parecen intrascendentes, luego resulta que no, que tienen un pozo fuerte también. Sí, sí, es curioso porque el tema, como tú dices, la novela no es la temática no es el suicidio, ni mucho menos, es una excusa, un detonante que desencadena un montón de reflexiones, un montón de situaciones, ¿no? Pero es cierto que es un tema muy poco tratado, que en las familias se habla poco, pero que curiosamente ahora que estoy con el libro me encuentro un montón de gente que ha sufrido o ha visto o ha tenido parientes, amigos o circunstancias o compañeros de trabajo con estas situaciones, ¿no? A mí me parece que es fundamental entender bueno, que toda persona inteligente y sobre todo si es sensible en algún momento ha podido pensar que la vida no merece la pena. Yo creo que eso a ciertas edades además es mucho más natural que quizá cuando ya eres un poco mayor, que ya relativizas todo y de alguna manera has cogido experiencia y sabes que bueno, que la vida tiene más cosas. Pero en ciertas edades que es tan absoluto, que todo lo quieres ya, inmediato, rápido, pues lógicamente el mundo no te gusta, lo ves muy poco saludable, muy egoísta, y yo creo que eso la novela sí lo recoge muy bien y lo que intenta es plantear cosas más que resolver, no tiene moraleja, no habla de si está bien o está mal lo que hace cada uno de los padres o de los hijos. Yo creo que la vida es muy difícil, cada uno ya sabrá lo que hace y cada lector ya sacará su propia conclusión. Pero bueno, ahí anda un poco toda la historia. Sí, sí, desde luego sin adoctrinar y mostrando una realidad que resulta muy curiosa y más en la sociedad española, porque otra reflexión que yo hacía mientras leía es que los españoles que somos tan para afuera, que somos tan de lo social, tan de hablar, bueno, muchas veces es un reflejo también de la novela, se habla de cosas o de cuestiones banales, porque efectivamente el suicidio ha sido un tema tabú como determinadas relaciones sexuales, como las relaciones paterno-filiales o incluso como las relaciones de amistad, porque puede uno tener amigos y no saber nada de ellos, o incluso puede tener familia y no saber realmente qué hay detrás de esa familia, ¿no? Totalmente. Yo creo que somos desconocidos hasta de nosotros mismos. Es decir, yo creo que vivimos, no nos planteamos muchas cuestiones, no nos gusta plantearnos demasiado, porque lo que vemos igual no es lo que pensábamos que íbamos a ver. Desde luego no conocemos a nuestras parejas, no conocemos a nuestros hijos o padres, y vas extendiendo la cadena y cada vez conoces menos, ¿no? Bueno, quizá es que tenemos que vivir con un nivel de incertidumbre para poder soportarnos. Quizá hasta puede ser bueno o es una especie de elemento que nos permite pues que no seamos tan agresivos o tan ariscos o tan nos rocemos tanto, ¿no? En cualquier caso es sorprendente. Sí, o sea, es sorprendente y a mí sí me parecía interesante reflejarlo. Y luego hay otra cuestión que tiene que ver también con esto y es el tipo de suicidio entrando en eso. Sin contar muchas cosas del libro, yo creo que esto se puede decir, es un suicidio que, entre comillas, a mí me parece atípico, es no le deja ver las ramas, no le dejan ver el bosque, pero ¿por qué digo atípico? Comentando con un compañero de colegio, que es psicólogo, me decía que suele haber dos tipos fundamentales de suicidios, que son el del depresivo, el depresivo, maníaco depresivo que se acaba suicidando, y también hay otro que es el de la persona que tiene alucinaciones y que en un momento dado cree que es inmortal y que puede volar, que puede saltar de un puente, etcétera, etcétera. Pero aquí es lo que tú decías, es una situación de normalidad en la que lo que llama la atención es eso, hay un suicidio, pero se ha ido rompiendo esta persona de la manera más normal, que es lo que resulta un tanto aterrador. Se ha ido rompiendo con cuestiones identificables en la vida diaria de cualquiera. El amor, la amistad, el compromiso, el contexto social, el padre, y todo eso toca, o sea, todo eso te hace que veas una novela que tiene muchas capas, ¿no? Que tiene, pues, como una cebolla, la puedes ir plano, tiene muchas capas y yo creo que tiene mucha profundidad a pesar de ser muy breve. Sí, y está bien ese apunte que haces. Es decir, parece ser que muchos suicidios o muchas tentativas de suicidio, porque la mayoría no acaban en suicidio, gracias a Dios, ¿no? Estamos hablando que en España se suicidan unas 3.000 personas al año, más que el tráfico, más que los muertos del tráfico, pero se intentan suicidar unas 90.000. ¿Ah? Sí, sí. Pero suelen ser generalmente bueno, hay muchas casuísticas, lógicamente es muy amplia, como tú dices,
pero muchos son pequeños traumas. No son el gran trauma, por Ujú. supuesto. El padre que a su hijo le hizo no sé qué cuando era niño, pues lógicamente se tiende o puede tender al suicidio. Igual más adelante, no en el momento, pero más adelante porque, bueno, porque no lo soporta. Pero no, a veces también hay y que suelen ser más juveniles, los suicidios por pequeños traumas que hacen que al final se te agotes y en el último trauma, que igual no es el más importante, decides dar el paso. Y también hay por desamor, muchos Ujú. por desamor, sobre todo la gente joven que cree que bueno que no puede vivir sin esa persona por lo que sea, y aunque lo hemos visto en la literatura y tal, pero sigue existiendo. Es un tema muy difícil de gestionar. Yo creo que es un tema muy respetable. Yo soy, vamos, creo que las personas tendrán que saber lo que hacen con su vida y desde luego son libres de hacer lo que sea. Por supuesto no lo recomiendo en absoluto, no creo que es una solución, sino más bien me parece que es una salida, pero no es una cobardía. Yo no lo creo así, yo creo que es una rebeldía. Sí, es una rebeldía mal encauzada que va Ujú. hacia un lugar donde ya no tiene solución o ya no tiene vuelta. Yo creo que hay alternativas y tiene que haber alternativas, pero sí es verdad que la sociedad tiene que estar atenta, al decir la sociedad, el entorno más próximo fundamentalmente, pero también después las instituciones creando un arrope para que esta gente tampoco se sienta ni marginada ni nada. Es decir, son gente normal que en un momento determinado pues bueno, se equivocan o buscan una solución que no es quizá la correcta ni para ellos mismos, pero nada más. Resulta curiosísimo y muy interesante esto que dices en esta sociedad nuestra, porque estamos en una sociedad tan tecnologizada, a veces un poco no aséptica en el trato, y más nuestros adolescentes. Es una cuestión que vemos todos los días. Pero yo también había observado algo de esto. Por otro lado, y como elemento contradictorio, son hiperestésicos, es decir, el hecho de que el amor no sea correspondido puede llevar a un intento de suicidio o una cuestión de que no hay suficiente cuidado por parte de los padres, que no le prestan la atención. Es decir, son las contradicciones propias de la naturaleza humana, aún en esta época tan tecnologizada y tan avanzada. Es una cosa verdaderamente increíble. Sí, y últimamente que estoy más sensible a estos temas, porque al final cuando escribes un libro o te metes en una temática, pues lógicamente pues empiezas a ver más, ¿no? Es Ujú. como que estás Sí, embarazada descubres. y descubres que todo el mundo está embarazado, ¿no? En este caso, está viendo en Facebook, está viendo gente que anuncia su suicidio en Facebook, pero chicas y chicos jovencísimos y que lo filman. Es decir, ¿hasta dónde puede llegar todo esto? No tengo ni idea. Pero que es un tema muy grave, Mm. que nada fácil de gestionar y que todos debemos estar implicados, lo tengo clarísimo. Pero sobre todo con las nuevas tecnologías, que puede haber gente que queda para suicidarse y quedan en grupo, y ha pasado en Japón y en algunos sitios, o que te graban y después lo cuelgan en automático. Es decir, yo no quiero ni entrar, porque yo Mm. soy de lo menos morboso que existe. Además, no quiero dar juego a esa gente que es morbosa, ¿no? Pero creo que sí hay una realidad ahí que si no la intentamos de alguna manera gestionar con la educación, con hablar, con entender y bueno, intentar al máximo evitarla, pues en los próximos años va a ser un problema grave. Sí, porque además, lo decía yo también hace poco, en estos espacios de disputa entre la familia, que se van a dar siempre, ¿no? Porque todo Sí, hijo sí. más o menos rebelde va a romper el molde del padre, enfrentándote o sin enfrentarte, Sí. pero bueno, lo de matar al padre, por un Sí, lado. sí. Y por otro lado tenemos una sociedad que cada vez es más comunicativa en principio, pero también es más fría, ¿no? En todos los sentidos. Las nuevas tecnologías que vienen muy bien para unas cosas, para otras no, se va a encontrar con que tenemos los mismos conflictos, tenemos una especie de sociedad anestesiada, pero que de repente los jóvenes y no tan jóvenes se encuentran con este sentimiento, que es un sentimiento Claro. encontrado, un sentimiento de disputa. Y va a ser muy fuerte, porque justamente estás viviendo una situación que de repente explota de alguna Ujú. manera, ¿no? Con lo cual es mucho más violenta, puede ser mucho más violenta. No, no, yo creo que el tema relación padre-hijos, bueno, hay gente que va por imitación, pero generalmente vamos por reacción. Ujú. Es verdad que hay hijos que imitan a los padres y chapó, pero generalmente lo normal es que busques tu sitio un poco en contra de tu padre, porque tu padre ocupa el espacio de alguna manera que tú intentas cubrir. Eso va a ser así, pero ahora aparecen nuevas circunstancias, como pueden ser las nuevas tecnologías, como puede ser una sociedad pues mucho menos familiar, mucho menos más fría, un despego general de unos ciertos valores que hasta ahora pues quizá nos mantenían unidos, mejor o peor, pero que estaban ahí. Bueno, pues se convierte en una situación rara. En el libro yo he intentado un poco poner
solamente, claro, no he querido complicarlo todavía mucho más, porque se puede complicar mucho más, ni con muchos personajes, que podía haber hermanos y tal, que me parecía ya que era complicarlo, pero sobre todo no quería la tecnología. La tecnología me parecía un elemento que podía distorsionar, siendo muy importante en todo lo que estamos hablando, pero que podía distorsionar un poco lo que yo quería contar, que es un poco una historia de toda la vida, en que un padre y un hijo y una familia, porque yo creo que es más una familia, aunque el padre y el hijo son los que centran toda la atención, porque la madre juega un papel también curioso, sí, ¿no? Pero bueno, al final son el padre y el hijo los que están dialogando en este monólogo que no se llega a encontrar nunca. Están ahí y quería ponerlos, sobresaltarlos sobre los demás temas que pueda haber que son importantes también. Y además es una familia que lo hemos comentado ya, pero me gustaría volver a ello. Es una familia que es pues una clase media, es una familia con trabajo, es una familia que funciona y que a mí se me hacía pensar, ¿no?, cómo se construyó también pues ese estado de bienestar que ahora con la crisis está en juego, pues en los años 80, los primeros gobiernos socialistas y en adelante se construye el estado de bienestar, todo el mundo está ahí dentro y se supone que el estado de bienestar es un bloque homogéneo, pero aparecen fisuras como esta misma. Claro, es que el estado de bienestar puede dar bienestar, pero no felicidad. A veces cuando oyes a los políticos que dicen, no, es que yo quiero una sociedad feliz. No, la felicidad es algo íntimo, no es privado. Tú tienes que dar bienestar, tú tienes que dar unos servicios, una educación, una sanidad, pero no te metas más allá. La vida privada es muy compleja, cada uno sabe de dónde viene y a dónde va, o bueno, o más o menos sabe de dónde viene, así pensar en a ello. dónde va. Hay muchas influencias y ahí son las personas, su individualidad, su formación, su apertura de mente, sus ideas, las que tienen que entrar en juego. Y entonces pues ves que a veces en tu propia familia esto no se da, es decir, hay familias que son muy abiertas y que son muy digamos que como muy agradables de vivir, y hay familias que no lo son tanto, porque quizá los padres no han podido, tampoco, a veces no es por culpa de nadie, no estoy queriendo, o no es responsabilidad de nadie, es que las circunstancias te han llevado, y yo eso también lo he querido un poco reflejar, ¿no? Es decir, el padre hace cosas, pero también tiene un pasado que de alguna manera, quizás si ese pasado hubiese sido diferente, él no hubiese sido lo que es. Bueno, pues entonces intentemos no ser tan duros con nadie. Yo cada vez con la edad también, es verdad, y creo que hay que ser más compasivo. La compasión es una cosa que estoy viendo que se pierde en la sociedad. Me da mucha pena cuando ves a la gente con esa agresividad, esas posiciones tan radicales, pero estúpidamente radicales, y a veces dices, no, pero ¿dónde está la compasión? ¿No? Es decir, vale, tú puedes estar en esa situación, pero hay gente que no, ¿no? Invitas en la novela, o por lo menos yo lo he vivido así, a una reflexión continua. Esto que estás diciendo de las herencias familiares, las cargas familiares que uno ha recibido, y sobre todo también no cómo gestionarlas, pero mirarse uno mismo, ¿no? Reflexionar sobre uno mismo y ver hacia dónde se puede ir, porque creo que esa es un poco la clave de esto y de la buena literatura, que es que no te da, por supuesto, soluciones, te da preguntas y te da caminos, es decir, hay un camino y el camino es lo que nosotros encontramos, el recorrido de este chico y el recorrido del padre. Y hay cuestiones psicológicas, sí, pero sobre todo creo que lo interesante, por lo menos a mí me lo parece, es ese recorrido, ¿no? Ese tránsito desde en una situación de normalidad y como sin saber de qué manera llega la ruptura en ese proceso, ¿no? En ese caminar por el bosque. Sí, hoy hablaba con una compañera escritora y me decía que había escrito una novela desnudando sentimientos que los hombres generalmente no desnudan en sus novelas, en sus obras, ¿no? Que cosa que las mujeres sí. Es decir, que la mujer es como más proclive a contar desde un punto de vista emocional y los hombres generalmente no tanto, ¿no? Y bueno, me ha hecho pensar un poco. Yo no quería eso. Es decir, es verdad que es una novela en algunos aspectos quizá muy masculina, porque está pensada por dos hombres, con lo cual pues sí, quizá hay una carga de personalidad masculina, pero me salió así, es decir, yo, claro, iba metiéndome en la historia, iba metiéndome en los personajes y cada vez iba profundizando más o intentaba profundizar más en ellos y me salían cosas más personales, más íntimas, más no sé, más privadas, ¿no? Bueno, pues quizá en eso he roto un poco mi propio estilo, que en la primera era mucho más de humor un poco negro, aunque también había una familia pues que esa sí que estaba un poco desestructurada, pero era con mucho más retranca, ¿no? Detrás de todo lo que le pasaba. En esta me he puesto un poco más serio, pero eso no quiere decir que no sea fácil y desde un punto de vista
que tenga sus momentos también de cierta placidez. Sí, y bueno, tiene muchos hallazgos literarios también. Y sobre esto mismo que decías, volviendo al principio para cerrar, hablando con otro amigo escritor también, decíamos que hay como una moda que yo creo que viene ocasionada por el mercado editorial, que es, si tu fórmula que es esta ha tenido éxito, luego cambiarás los contenidos, cambiar lo que sea, y buenos escritores además, pero que digamos que tienen como un track, ¿no? Que no es que sea el mismo tema, pero es un track, y sobre todo pasa mucho con la prosa, que hay, bueno, cada uno tiene su prosa, que hay prosas muy buenas, pero que son muy reconocibles. Y para mí, te lo digo con toda la sinceridad, me parece un acto de valentía, aparte por el intimismo y el carácter sensible de la obra, porque no tiene la misma prosa. Es decir, aquí hay una obra totalmente diferente, formal, prosística, de contenido, todo es completamente diferente, y creo que eso es, en mi opinión, hacia donde debemos tender. Hace poco presenté a Peter Terrien, el autor del Vigilante, que ganó el Premio Europeo de novela, y él me decía, es que yo en cada novela hago algo completamente diferente. Tiene una novela futurista de unos tipos en un sótano, y la anterior era de un tipo que era corredor del Grand Prix, y en épocas diferentes, con estructuras completamente diferentes. Y pues a mí me parece muy valiente eso, y creo que es lo que hay que hacer además. Yo lo necesitaba. No hubiese podido tocar este tema o no me ha salido. Quiero decir, realmente cuando escribes el tema puede ser más o menos claro, pero después es que buscar la forma. Yo creo que es muy importante la forma, y la forma pues podrá ser de una manera o de otra dependiendo. Esta no puede ser una novela muy larga. En Zonas de dolor no puedes estar mucho tiempo. Yo quería que la novela tuviese, jugando un poco el tiempo que el padre puede estar en el quirófano, puede ser el tiempo que tú puedes estar leyendo la novela, más o menos, un par de horas, porque es una novela de 150 páginas, se ve rápido. Yo quería igualar un poco también esa situación, ¿no? Tú estás en el lugar, ponte en el lugar de un señor que está en un hospital esperando a su padre, a su hijo, o un poco la respuesta de los médicos con el tema de su hijo. Quería que fuesen, claro, ser monólogos tenía unas limitaciones también, pero bueno, el monólogo del padre va directo a la segunda persona al hijo. El hijo es más frío, es un día a día un poco más, como hemos dicho antes, pues más atemporal. O sea, es temporal, pero bueno, él está contando su historia porque no está pensando en el futuro, está en el pasado. O sea, que no sabe cuál va a ser su futuro, aunque puedas tú intuirlo, porque tú sí sabes lo que le va a pasar, ¿no? De alguna manera. Bueno, yo quería buscar una forma, y también que fuese un poco más literario. He jugado o he intentado, la verdad es que cuando quieres, no sé si al final se puede decir que lo consigues o no, pero he intentado que sea el lenguaje un poco más literario. Por ejemplo, el padre no pone puntos ni mayúsculas ni nada. Quería que fuese un poco un pensamiento más de borbotón, de situación de estrés, en donde tu mente fluye, pero no está estructurándolo como puedes estar estructurando como el hijo, ¿no? Que estructura en una mesa porque se está escribiendo la noche un rato y está contando cosas como muy asépticas, ¿no? Bueno, pues entonces eso me obligaba a buscar una novela. Y sí es cierto que hay gente que me dice, oye, pero qué valiente o qué arriesgado, etcétera. Pero yo creo que en literatura, si no estamos aquí para arriesgar y para intentar hacer lo que más nos gusta, y bueno, a partir de ahí pues acertarás más o te habrás equivocado, pero puedo intentar lo que no quede. Sí, el esfuerzo, ¿no? El intento, hay que hacerlo, y hay que pasar ese puente para que venga otro, y así sucesivamente. Muy bien, Gonzalo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. A vosotros. Ha sido un placer charlar contigo. Gracias. Bueno, vamos a despedirnos aquí. No se olviden, les tocará seguro la fibra, el patio inglés. Adiós.